Hola a todas y a todos los que nos están haciendo favor de conectarse. Muy buenas tardes. Hoy estamos de manteles muy largos, pero además con un tema que es de un profundo interés para la sociedad mexicana en un momento en que las estimaciones de INEGI calculan que se han perdido 12 millones de empleos. ¿Qué hacer? ¿Qué respuesta pueden dar las instituciones a este escenario? Pues resultado sí, en gran medida de esta pandemia que estamos viviendo por COVID-19, pero resultado también de una economía pues que ya venía desde el año pasado en un franco de crecimiento. Hoy vamos a estar mexiquenses, ocupados y preocupados, pero también tenemos a una invitadísima de lujo, a Verónica Juárez, coordinadora del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. Bienvenida, querida Vero. Este es un espacio que estamos organizando de forma conjunta con el Consejo Coordinador Empresarial, porque sin duda el sector privado que genera tantas fuentes de empleo tiene mucho, yo diría, todo que ver. Así que, Laura González, te reconocemos tu interés, tu empuje, porque este foro pudiera llevarse a cabo. Sabemos que es del mayor interés para tus agremiados. Y por último, los varones, pero no menos importantes. Este es un espacio, el colectivo 50+1, donde hoy tenemos más dos mexiquenses de primera, dos hombres a quienes tengo el privilegio de conocer, que son respetados y respetables, que son propositivos, y yo les agradezco mucho a mis paisanos Juan Cepeda y a César Hernández que hoy podamos estar juntos discutiendo, analizando esta posibilidad, esta alternativa de solución, porque las soluciones en momentos como este no pueden ser banderas políticas. Yo creo que cualquier medida de respaldo a la sociedad tiene que generar unión y tiene que buscar el consenso de las mejores ideas. Muy bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos hará el honor de moderar este espacio Laura González. Déjenme brevemente leerles su semblanza. Es un gusto, querida Laura, trabajar contigo. Laura es máster en marketing por la Escuela de Alta Dirección y Administración de Barcelona, España, licenciada en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Actualmente preside el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México. Es consejera nacional y vicepresidenta de Enlace Legislativo de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo del país, de la CONCANACO, miembro de la Comisión de Enlace Legislativo del Consejo Coordinador Empresarial Nacional. Ha sido también encargada del despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México de abril a julio de 2017. Nos tocó ser compañeras de gabinete y yo, la verdad, siempre recuerdo tu extraordinario entusiasmo y tu solidaridad permanente, querida Laura. Subsecretaria de Fomento Industrial de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca y empresaria de la industria metalmecánica y de la construcción en distintas regiones del país. Querida Laura, el micrófono es todo tuyo. Gracias por la oportunidad de organizar juntas este espacio. Muchas gracias, diputada. Muy buenas tardes a todas, a todos. Me da enorme gusto saludarles, decirles que sean bienvenidos a este foro organizado por este colectivo 50+1, que representa de una forma muy digna, muy importante, nuestra querida diputada Ana Lilia Herrera, y que además nos ha invitado para que en esta ocasión el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México pueda participar de un tema tan importante. La propuesta del ingreso único vital, que es una propuesta muy significativa para lo que estamos viviendo. Saludo con enorme gusto también al senador Juan Cepeda, a la diputada Verónica Juárez, al diputado César Hernández. Es un gusto para mí el que podamos compartir este foro. Ya lo refería la diputada Ana Lilia Herrera. Este es un foro para dialogar, pero lo que más gusto nos da en esta ocasión es que sea plural. Eso lo destaca por ser un foro en el que vamos a compartir distintos puntos de vista y que todo será
para construir y para mejorar la situación de nuestro país. Quiero también saludar con mucho gusto, con enorme gusto, a todos los que nos acompañan desde otras partes, a líderes sindicales, muy en especial a los congresos del trabajo y Congreso Laboral del Estado de México, que son quienes representan a la mayoría de las fuerzas sindicales de la entidad. También a todos los líderes empresariales de todos los sectores, de todos los tamaños, de todas las actividades económicas que tenemos en el Estado de México y algunos otros que representan actividad económica de diversas partes del país. También saludo a empresarios, a miembros de la sociedad civil. Tenemos hoy también organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan, como COSEMEX, que reúne a muchas en el Estado de México. También saludo a medios de comunicación y a todo el público que hoy nos acompaña desde las redes sociales. Comienzo este foro diciéndoles que los efectos de la pandemia han puesto al mundo ante una situación realmente adversa. Nadie en el mundo estaba preparado para vivir una doble crisis que implica la parte sanitaria y la económica. Lo que ha prevalecido en estos momentos es la gran pregunta de hasta cuándo y cómo se va a resolver esto. Eso es algo que no permite que podamos tener líneas de acción claras y definidas, porque jamás en la historia reciente se había vivido una situación así. Esto nos ha enseñado que debemos estar preparados para enfrentar las contingencias, cualquier tipo de catástrofe natural, económica, social o sanitaria. Debemos de aprender a vivir como sociedad y gobierno con esto, con esta nueva realidad, que hoy la tenemos y en el futuro podemos volver a tenerla. Por eso es que debemos, sí, de pensar en el cambio de políticas públicas de ser necesario, en la creación de nuevas leyes y en poner un entorno que sea adecuado para enfrentar las consecuencias de cualquier contingencia que se presente. Hoy estamos en un momento en el que tenemos ya la reactivación económica de frente. Hoy tenemos ya a miles de empresas en el Estado de México y a millones de empresas en el país a prueba de supervivencia y otras a prueba de poder mantenerse el tiempo mayormente posible con vida. Y todo dependerá de que seamos capaces de implementar medidas preventivas, pero también preventivas en lo sanitario, pero también medidas en lo económico. No nos olvidemos que es una doble crisis y que la económica apenas comienza. La económica y la laboral, que puede convertirse en una verdadera crisis social, de la cual debemos en este momento tomar todas las medidas de prevención para evitar llegar a eso. Por eso es que debemos estar muy participativos, sociedad, gobierno, y desde todos los ámbitos. Este debe de ser un tema de toda la participación desde el ámbito público y privado. Pero yo diría también prioritario. Debemos de ser capaces de enfrentar ambas cosas. Y hoy nos reúne un tema muy importante del cual yo daré una muy breve síntesis de lo que se trata para quien nos escucha desde las redes sociales y que se sepa exactamente de qué se trata. En fecha 13 de mayo de 2020, se propone un punto de acuerdo desde la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión que exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Federal para que contemple como medida un ingreso único vital, temporal y no condicionado
a personas que tendrán una disminución en sus ingresos ante la emergencia sanitaria. Esto de manera directa, por perder su empleo y por un monto que se defina con base en la línea de bienestar a causa de la pandemia por coronavirus. Esto bajo algunas consideraciones. La emergencia sanitaria por la pandemia pues requiere una respuesta extraordinaria, rápida y contundente. También la emergencia económica lo pone como una prioridad en este punto de acuerdo y sus consecuencias sociales que ya refería yo, que ocurrirá por la disminución de la actividad productiva, la reducción de la inversión privada, remesas, así como la la contracción del consumo durante varios meses. Esto requiere, pues sí, que se haga una intervención a nivel federación de manera extraordinaria, pues el bienestar inmediato y futuro de millones de hogares se ve afectado por efectos de la recesión y pérdida de empleos, que se suma a los niveles de desigualdad, pobreza y vulnerabilidad en el ingreso de millones de hogares. Es por esto que se propone que se adicione a la atención de la emergencia que ya se está dando por parte del gobierno federal a través de apoyos extraordinarios, como el adelanto de pago de programas sociales, de microcréditos, etcétera, y que se tomen medidas de mayor alcance. En diversas partes del mundo, esto ya es un tema normal, el que se estén dando mayores apoyos de asistencia social y también a las empresas. Eso es precisamente lo que se busca, el hecho de que ante la emergencia se tengan que dar medidas extraordinarias, dado que no se cuenta aquí con un sistema de protección social universal para hacer frente a crisis o contingencias como se da en otros países. Y bueno, pues finalmente este punto de acuerdo propone el apoyo bajo las características que ya referí, traducido en el ingreso para compensar las pérdidas económicas de las familias mexicanas y con esto evitar más pobreza o afectación al patrimonio de las personas. También garantizar las condiciones mínimas de bienestar integral. Con esto yo les digo que desde el sector empresarial tenemos mucha confianza en que la reactivación de forma responsable podrá comenzar a revertir los efectos de la pandemia, siempre y cuando se dé de una manera oportuna el consumo. ¿De qué sirve los esfuerzos tan grandes que se están haciendo desde el sector empresarial en toda su capacidad, desde la micro, pequeña, mediana empresa y la grande, para poder reactivarse en condiciones muy difíciles tras haber pasado más de 100 días sin actividad? El 80% de las empresas. Se han puesto muchas opciones sobre la mesa, desde el ámbito privado y público, para dar estos apoyos extraordinarios. Lo estamos haciendo desde el Estado de México porque el tema no es menor. Estamos proponiendo con los sindicatos el que se dé un apoyo extraordinario a las personas que están en desempleo, que han perdido su empleo a causa de la pandemia, como un apoyo extraordinario. En ello estamos trabajando con la legislatura local, se está haciendo desde otras entidades y algunas otras ya lo tienen implementado. Pero falta este gran esfuerzo a nivel federal, que estamos seguros que con una propuesta como la que estamos tratando el día de hoy, seguramente llegaremos a buen puerto, porque nos conviene a todos, nos conviene no traspasar esa línea de bienestar y que vulnera a las personas e incrementa la pobreza, pero que también ayuda a la reactivación, porque no olvidemos que el 98% de las empresas mexicanas son pymes y de las cuales dependen miles de familias y millones de personas. Tan estamos ayudando a la población como estamos ayudando a las familias desde la parte empresarial como desde la parte laboral. Y bueno, pues vamos a dar inicio a las participaciones.
de los presentes, de los legisladores federales que hoy nos acompañan, y vamos a comenzar a conocer cuáles son las posturas, cuál es la visión desde sus ámbitos y qué se ha trabajado desde cada una de las trincheras que representan los legisladores que hoy nos acompañan. Como primera intervención tenemos la distinguida presencia del maestro César Hernández Pérez, quien es licenciado en Derecho, cuenta con maestría en Administración Pública, así como diplomados en materias de gobierno y gestión municipal, marketing político, mercadotecnia política y campañas electorales. Dentro de su trayectoria profesional, ha colaborado como asesor parlamentario en la 59ª, 60ª, 61ª, segunda y tercera legislaturas en la Cámara de Diputados. Colabora periódicamente en la revista Voto en Blanco. Actualmente es diputado federal por el Grupo Parlamentario de Morena, representando al Distrito 30 del Estado de México, con cabecera en Chimalhuacán. Cedo el uso de la palabra al diputado César Hernández Pérez. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, presidenta. Laura, antes que nada, agradecer esta invitación a un importante foro. Es un tema relevante el que hoy tratamos, y por supuesto que es un gusto compartir el espacio con destacados legisladores. Quisiera referirme, aun y cuando has detallado el objeto del tema hoy a tratar, el ingreso único vital, para compartir nuestra postura, nuestra visión. Entendemos que el ingreso único vital en este momento, como una propuesta política, social, económica y sanitaria, que tiene por objeto apremiante atender con un apoyo económico temporal y no condicionado a cargo del gobierno federal a las personas que han visto mermados sus ingresos de manera significativa con motivo de la pandemia por el COVID-19 o coronavirus. Y obvio, dichas personas que puedan ser favorecidas y que no cuenten con seguridad social ni sean beneficiarias de algún programa social. Ahora bien, quiero referir particularmente que en lo que llevamos en la 64ª legislatura se identifican aproximadamente 40 puntos de acuerdo y 5 iniciativas promovidas de manera plural, es decir, por legisladores de diversas fracciones parlamentarias con aspectos similares a la creación de un programa, de un apoyo o de un ingreso que favorezca para su sustento a estas personas que con motivo de la crisis sanitaria han perdido su empleo formal o su fuente de ingresos informal. Es importante referir que hay varias posturas, por supuesto. Hay quienes están a favor de crear un ingreso único vital, otros un ingreso básico universal para emergencias, e incluso hay quienes proponen establecer que todas las personas ciudadanas tengan el derecho de acceder a un ingreso básico proporcionado por el Estado. Al final, todas estas ideas convergen en brindar apoyo, respaldo y atención al pueblo de México. Cabe mencionar que un criterio para definir el monto del ingreso único vital podría consistir en entregar el recurso, el dinero suficiente para cubrir el costo de la canasta básica alimentaria, de acuerdo con datos y cálculos del propio Coneval. Aunque algunos promoventes refieren en los puntos de acuerdo o iniciativas que dichas cantidades en montos aproximados suficientes deben permitir a la gente que está siendo mermada y lastimada en sus ingresos, y se ha dado alguna cifra. Hay quienes plantean la cantidad de 3,746 pesos. Para todos, es excusable la realidad que vivimos hoy, no solamente en nuestro país, en todo el mundo, a consecuencia de la pandemia. Hoy tenemos dos crisis paralelas, ya lo citaban, uno en materia de salud, que ha ocasionado más de 30,000 muertes, y otro que es un componente económico, que implica el acrecentamiento de problemas sociales. Medios de comunicación nos han referido, nos han informado que durante esta emergencia sanitaria se han perdido poco más de 500,000 de empleos formales. Además, 8 de cada 10 negocios y empresas han entrado en modo de supervivencia, haciendo un esfuerzo mayúsculo para mantener los empleos
Y por si esto fuera poco, más de 1 millón de trabajadores formales fueron dados de baja del Seguro Social por sus patrones. El recurso, programa que se analiza es necesario, indudablemente. Todos podemos ser susceptibles a contraer el virus, pero no todos tenemos las mismas oportunidades para enfrentarlo. Es aquí en donde nos toca actuar en favor de los grupos vulnerables, aquellos que, debido a las medidas sanitarias, como que en determinado momento tengan que guardar distancia o aislamiento, hoy enfrentan desigualdad, pobreza, deudas, pérdidas de empleo, cierre de negocios y empresas, carencia de acceso a la seguridad social, entre otros. Por efecto del coronavirus podemos entender que el ingreso único vital se muestra como una primera fortaleza de apoyo, de ayuda, que podría responder a atender nuevas vulnerabilidades derivadas, por supuesto, de la emergencia sanitaria. Y una segunda fortaleza es que podemos verlo como una política pública, si bien no novedosa, sí puede implementarse y sumarse como tal a los programas del bienestar, que también ya son una realidad y que se consagran ya en el artículo 4 de nuestra Constitución Política Federal, lo cual constata que el gobierno de la República está construyendo un estado de bienestar, reconociendo derechos sociales en la Constitución y dirigiendo los apoyos a quienes más lo necesitan. Sin embargo, la proposición de punto de acuerdo a la que se hace referencia por parte de nuestra presidenta del Consejo Coordinador Empresarial en el Estado de México, quisiera señalar, es un punto de partida, por supuesto, y como toda ley o exhorto puede ser perfectible. Me permitiría yo cuestionar un detalle. ¿Cómo se podrían manejar estos recursos para que no a través de intermediarios, pues obviamente la gente quede defraudada o decepcionada? Necesitamos que desde la Administración Pública Federal, junto con la participación de todos los entes sociales, se pueda generar los debidos blindajes. De acuerdo con el Coneval, la población objetivo podría definirse mediante un programa de 3 fases. En un primer momento, el ingreso único vital pudiera funcionar como un seguro de desempleo para los 555,000 trabajadores aproximadamente formales que han perdido su empleo. En una segunda fase, podría estimarse la cobertura de las aproximadamente 1.9 millones de personas que ya se encontraban desempleadas. Y en una tercera fase, a los 31.3 millones de personas trabajando en el sector informal, de tal manera que la población objetivo sería de un aproximado de 33.75 millones de personas. No es cosa menor. Y buscaría entregar el apoyo para 2 o 3 meses con posibilidad tal vez de emplearse. El ingreso único vital requeriría un gasto público total de un poco más de 110 millones de pesos, suponiendo que solo se entregara por 2 meses a los 33.75 millones de personas ya citado. En lo personal, considero que preservar la salud y crear áreas de oportunidad para reactivar la economía de nuestro país es fundamental y urgente. Nosotros debemos hacer eco a las voces más sentidas de la población. Para ello, primeramente es importante elevar y transformar nuestro sistema de seguridad social en una verdadera protección de la salud que cumpla con los principios de acceso efectivo, universalidad y gratuidad, y tal como lo he propuesto en una iniciativa que pretende adicionar el artículo 1 ter a la Ley General de Salud. En un segundo punto, es necesario proteger las fuentes de ingreso de las poblaciones más vulnerables, de aquellos para lo que es prácticamente imposible guardar la sana distancia y quedarse en casa, ya que no cuentan con un empleo, con un salario fijo y por consiguiente no tienen prestaciones y mucho menos seguridad social. En este orden de ideas, y en aras de contribuir a reactivar la economía nacional, también presenté un exhorto al Ejecutivo Federal para crear un programa de empleo para el bienestar y sus reglas de operación para otorgar un apoyo económico a las personas que con motivo de la pandemia originada por el COVID-19 han quedado desempleadas. Es decir, no solamente debemos, como lo han establecido algunas voces, pensar en programas populistas, no, para nada. Por supuesto, hay que darle a la gente las herramientas para generar ingresos para el sustento de sus hogares y pues no solamente hay que darles pescados, por supuesto que hay que enseñarlos a pescar, ¿no? Definitivamente la pandemia por COVID-19 nos ha sorprendido a todos.
generando muchos retos por sobrepasar, por lo cual necesitamos prepararnos, actuar de inmediato y responder. Sin duda alguna, la aprobación del presupuesto para el 2021, el siguiente año, será un gran desafío, ya que las medidas implementadas para frenar la propagación de la enfermedad de COVID-19 impone un alto costo para el Estado, para los trabajadores formales y no formales, así como para el sector empresarial, que quiero destacar, por lo menos en nuestro país se han expresado solidarios para reactivar la economía nacional. En efecto, dejo hasta aquí esta primera participación. Entiendo que las reflexiones, que la buena voluntad, que todas las fuerzas políticas podamos inyectar, imprimir para sacar este tipo de temas serían un gran aliciente para la población que espera mucho de nosotros y debemos estar a la altura de estas circunstancias. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Muy importantes tus reflexiones. A continuación escucharemos la intervención de la diputada Verónica Juárez Piña, quien es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Militante activa del Partido de la Revolución Democrática desde 1992. En su trayectoria partidista y política ha destacado como consejera nacional y estatal desde 1998. Fue diputada federal en la 62ª legislatura por la primera circunscripción electoral con cabecera en Guadalajara, Jalisco. Ocupó la presidencia de la Comisión de Derechos de la Niñez. Actualmente es diputada federal y coordinadora del grupo parlamentario del PRD en la 64ª legislatura del Congreso de la Unión. Es integrante también de las comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales. Adelante con su intervención, estimada diputada Verónica Juárez. Muchas gracias. Les pediría si pudieran activar mi video porque me dicen que el anfitrión tiene que hacerlo, por favor. O bueno, igual inicio en todo caso con mi intervención, si no tienen inconveniente. Listo. Muy bien, es que lo intentaba y no podía. Pero bueno, en principio agradecer esta oportunidad porque en verdad que es eso, es una oportunidad para todas las fuerzas políticas que podamos estar discutiendo un tema tan trascendente y más en el contexto que aquí ya se ha comentado, que se ha caracterizado muy bien. Y por eso agradezco mucho a la diputada Ana Lilia, mi compañera diputada, además presidenta de 50+1 en el Estado de México, y reconozco mucho el que hayas organizado, el que podamos estar el día de hoy reunidos virtualmente. Saludar, por supuesto, a Laura, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial Mexiquense, de mi compañero César Hernández y de mi colega también, compañero por muchos años y seguimos aquí coincidiendo, el senador Juan Cepeda. Bueno, como ustedes creo que lo han dicho bien, se ha contextualizado en qué circunstancias nos encontramos ahora. Comentaba ya Laura de este punto de acuerdo que firmamos y que impulsamos más de 120 legisladoras y legisladores. Y déjenme decirles algo además, que también esta iniciativa tuvo que ver con las organizaciones de la sociedad civil y de manera particular con el colectivo de nosotras, de nosotros, donde está Mauricio Merino, que ha tenido una participación muy importante para poder consensar entre la sociedad civil también, encontrar acuerdos y con el sector privado para que esta iniciativa pudiera ser una realidad. Y en principio fue un punto de acuerdo que se presentó, como ya se mencionaba aquí, el 13 de mayo. Y de ahí se han derivado una serie de iniciativas que ya las mencionaba César, que tienen que ver con que por ley se pueda tener un ingreso mínimo vital. Hay otras que se han impulsado para que sea en el marco de la Constitución, y me parece a mí que esta discusión del ingreso mínimo vital ha dado pie también para que se presenten unas iniciativas que tienen que ver con el ingreso básico universal, que esta es otra discusión, que es un ingreso que ya se encuentra establecido, por ejemplo, en la Constitución de la Ciudad de México, en la Constitución del Estado de Jalisco, en el Estado de Veracruz, en donde se establece que debe de existir
y esta más bien es una canasta básica de derechos. Pero de lo que ahora estamos hablando, y quiero hacer esa diferencia, es de qué hacer ante las circunstancias en las que nos encontramos. Y si bien es cierto que ya existen una serie de iniciativas, hay también organismos internacionales, nacionales, y hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado a favor del ingreso mínimo vital, cuya definición posibilita no solamente la subsistencia de las personas, sino de su desarrollo pleno y expansivo de su libertad para poder disfrutar de una vida digna. Estas condiciones son en sí mismas derechos humanos que deben garantizarse y deben adoptarse en el marco normativo de la sociedad. El contenido del ingreso mínimo vital queda claro que lejos de ser un derecho aislado, sirve para garantizar aquellos derechos que son más indispensables para lograr una realización plena de las personas. Es decir, es un derecho también omnigarante. En nuestro país, pues ya vemos la circunstancia en las que se encontramos, las condiciones económicas se han recrudecido a partir de la pandemia y por si fuera poco, ya tenemos datos de que efectivamente hay cerca de 1 millón de personas que han perdido su empleo, el que le llamamos formal. Pero hay ya, según los datos del INEGI, 12 millones de personas desempleadas. Eso por una parte. Y por otra parte, si sumamos los millones de personas que viven en pobreza, 52 millones de ellos, y 9 más en pobreza, de estos 52 millones, 9 en pobreza extrema, pues viene a recrudecer las circunstancias que ha originado también desde el confinamiento, la pérdida que hubo del empleo, por supuesto, pero también el cierre de micro, pequeñas y medianas empresas. Y si bien es cierto que el gobierno federal ha impulsado una serie de programas, como ya lo mencionaba el diputado César Hernández, nos parece que el acceso a estos no ha sido universal y por esa circunstancia todavía es necesario que podamos reforzar para que las personas puedan en verdad enfrentar estas circunstancias tan difíciles en las que se encuentran. Yo voy a dar un dato y aquí seguramente me podrán reforzar quienes participan en el Consejo Coordinador Empresarial, por ejemplo. La CONCAMIN ha advertido que 5 de cada 10 empresas cerrarán definitivamente. 6 de cada 10 han registrado un fuerte deterioro en sus ventas. 52% redujo su personal en el sector comercio. Además, se estima una pérdida de 100,000 millones de pesos y más de 30,000 restaurantes cerrarán. Y para aquellos que retornen las medidas sanitarias de la nueva normalidad, ahora de que lo estamos viviendo, dicen que operarán al 30% apenas de su capacidad. Esto por una parte. Por otra parte, el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, el Coneval, nos ha mencionado también que el número de pobreza, que el número de pobres por ingreso podría aumentar entre 8.9 y 9.8 millones de personas, como se los comentaba. Y luego hay un dato que me gustaría que lo conocieran. Es que dice la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, el CONSAR, que el primer trimestre del año, los trabajadores y trabajadoras que tenían una cuenta individual para el retiro retiraron cerca de 3,537.7 millones de pesos de su Afore por situaciones de desempleo. Y este monto que retiraron de su Afore superó el 36.2% lo registrado en el primer trimestre, cuando se dispusieron de 2,597 millones de pesos. Es decir, la gente está comprometiendo ya en estos momentos su patrimonio. La gente está echando mano de sus ahorros, que se supone que estos deberían de tener otro objetivo cuando ya estuvieran retirados en su vejez para vivir dignamente. La gente está yendo a las casas de empeño a llevar sus cosas porque no tienen cómo enfrentar estas crisis en las que ellas quisieran estar trabajando las personas, pero no tienen tampoco esa posibilidad. Por eso me parece muy, muy importante, y yo digo que los datos que nos ha compartido aquí César, que unas propuestas pueden hablar de una cantidad y otros de otras. Nosotros decíamos en el punto de acuerdo de 3,746 pesos, hay otros que hablan de 2,600 y pico pesos. En fin, yo creo que en eso nos podemos poner de acuerdo. Lo importante es de que este recurso ajuste para todo lo que se menciona ya en la canasta
en la canasta básica. Y en ese sentido, en el punto de acuerdo, nosotros decíamos, ¿para quién es el ingreso mínimo? Para todas las personas que hayan perdido su empleo formal o informal y aquellas que se encuentran en una circunstancia vulnerable. Hablábamos de alrededor de 32 millones de personas que pudieran recibir 3,346 pesos, que por 3 meses, que también ahí nos podríamos poner de acuerdo si son 2 o si primero uno y luego otro, y si no es suficiente 3, nosotros decimos que otros 3, pero de estos 3 meses serían 351,000 millones de pesos, que significan el 5.8% del presupuesto, del total del presupuesto y del Producto Interno Bruto, el 1.43%. Pero me parece que bien valdría la pena que pudiéramos echar mano, si es necesario, de una reorientación del presupuesto, que pudiéramos tener un programa más en donde el gobierno de la República lo hiciera como prioridad, porque al final de cuentas creo que los objetivos que tiene el impulsar el ingreso mínimo vital finalmente coincide con los objetivos que está impulsando el gobierno federal de atender a las personas más pobres, a las que se encuentran en condiciones difíciles, como ya decía. Entonces, yo diría lo siguiente para dejar el uso de la palabra a mis demás compañeros. Sería para todos y todas aquellas que han perdido sus empleos, formal e informal. Me parece ahí que finalmente podemos coincidir. Las propuestas se parecen cuando se decían que lo hagamos por etapas, también eso me parece algo muy, muy objetivo, que también lo comentó el diputado César, si primero a quienes perdieron el empleo formal, luego si a los que estaban en la informalidad, y luego si nos ocupamos de todo el universo, de todas las personas que de por sí ya estaban viviendo en pobreza. ¿Para quiénes serían? Pues decimos ya, a quienes perdieron su empleo, ya sea formal o informal, a quienes tienen que llevar el sustento para su familia, a quienes a pesar de no tener empleo, tienen que pagar la luz, el agua, el gas y otros bienes y servicios, a quien tiene que pagar sus deudas bancarias, a quienes tuvieron que cerrar sus pequeñas empresas familiares, a la mamá que es responsable de la familia, a la trabajadora doméstica que carece de su ingreso fijo, a quienes se dedican a la venta por catálogo, a los taxistas, a los choferes, a los músicos, a los meseros, es decir, a todos aquellos que ahora le están pasando, digo yo, muy mal. Electricistas, fontaneros, albañiles, herreros, zapateros, boleros y otros prestadores de servicio. Por último, me gustaría dar un dato que al menos el 30% de los hogares mexicanos están jefaturados por una mujer que por condiciones de género tiene mayores desigualdades para acceder a ingresos y lo hacen en la informalidad y en medio de la precariedad. También para estas mujeres sería el ingreso, es decir, sería un ingreso universal, no condicionado, un apoyo directo y sería temporal. Yo lo dejaría hasta ahí por lo pronto y muchas gracias a todas y todos. Diputada, muchas gracias por las reflexiones y los muy interesantes datos que ha compartido. Nuestro siguiente panelista es el senador Juan Cepeda Hernández, quien estudió las licenciaturas de Administración Pública y Derecho, una maestría en Derecho y doctorado en Derecho Parlamentario. Fue alcalde del municipio de Nezahualcóyotl y entre sus logros uno de sus logros fue reducir en más de 60% los índices delictivos con acciones que le valieron reconocimientos a nivel nacional e internacional. Fue candidato a gobernador del Estado de México en 2017, es originario del Estado de México y actualmente senador por Movimiento Ciudadano. Es presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. Integra también las comisiones de Derechos Humanos, Puntos Constitucionales, Asuntos Fronterizos y Migratorios y Relaciones Exteriores. Senador Cepeda, lo escuchamos muy atentamente. Adelante con su participación. Gracias, pues saludar este ejercicio
particularmente agradecerle la invitación a mi paisana, a la diputada federal Ana Lilia, que hace unos días me comentaba de este foro. Yo le decía que encantado de participar en esta actividad de 50+1 del Estado de México, de la cual ella es presidenta y que además me consta que lo está haciendo muy bien. Gracias, mi querida Ana Lilia. Laura, pues también agradecer este foro que puedo compartir contigo, presidiendo este importante Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, y que pues un honor realmente poder estar aquí compartiendo también este foro contigo. Ya lo decía mi amiga Verónica Juárez, muchos años compartimos en el PRD. Por supuesto que para mí es un orgullo que seas la coordinadora del grupo parlamentario. Seguimos tu trabajo muy de cerca y sabemos que estás teniendo un desempeño por demás sobresaliente. Un abrazo a ti y a tu familia. Ya sabes que los estimo bastante. Y a mi querido César. César, gusto en saludarte. Como decía bien Ana Lilia, nosotros acá del Oriente, del Estado de México, y me consta, mi querido César, que eres un buen representante y siempre viendo por lo mejor para tus representados, para el Estado de México y para el país. Y por supuesto a quienes nos siguen en esta transmisión, agradecerles el tiempo que se toman para escuchar esta por demás interesante propuesta y hoy más que nunca vigente, que bien lo decían, surge a partir de esta dolorosa, brutal realidad que estamos viviendo, más afinada y más dirigida a esta coyuntura. Y es ni más ni menos que esa exclusión social que todavía persiste en nuestro país. Una exclusión social que poco a poco se ha venido tratando de superar. Apenas en marzo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se modificó el artículo 4º constitucional para garantizar en nuestra Carta Magna los apoyos de adultos mayores, estudiantes, personas con discapacidad, minorías raciales, con, insisto, un programa de corte totalmente social, que prácticamente todos los grupos parlamentarios, sin distingo, apoyamos porque en el fondo todos compartimos que debe de haber justicia social en nuestro país. Pero esto, que empezó como una crisis sanitaria, una crisis de salud, rápido tornó en una crisis económica, porque esa exclusión social a la que me estoy refiriendo habla que millones y millones de mexicanos y mexicanas tienen sustento solamente para el día de hoy o mañana por el trabajo diario que hacen. Y también nos desnudó la realidad de aquellos micro y pequeños e incluso medianos empresarios que contra lo que todos piensan que son pudientes y que tienen solvencia económica, pues no es cierto. ¿Por qué? Porque bastaron unas semanas para que estuviera en crisis su patrimonio, pero fundamentalmente su fuente de ingresos y generador de empleo además. Esta medida que muchos, hoy ya se cuentan más de 10 iniciativas de ley y diversos puntos de acuerdo, como bien lo enumeraba César, tiene que ver con que cuando nos agarre una contingencia de emergencia como la que ahorita estamos viviendo, no tengamos que padecer la angustia de qué voy a comer o qué voy a llevar a mi casa. Es paradójico, contradictorio y frustrante los niveles de contagios, los niveles de mexicanos muertos por algo muy sencillo, porque mientras las autoridades dicen quédate en casa,
los mexicanos ya no tienen qué comer y tienen la obligación, la necesidad de salir para ver qué van a traer de comer a la casa. Y eso es simple y sencillamente porque no tienen un ingreso mínimo vital que les permita mantenerse en casa con la seguridad y la tranquilidad de que no me voy a contagiar porque este gobierno está preocupado por proveerme a mí el mínimo vital. Ya lo enumeraron bien, no voy a ser repetitivo, pero un ingreso que me permite estar en la línea de bienestar que marca el Coneval. Y por eso a partir del 1 de enero el salario mínimo en el país está de 123 pesos. Ya las cifras más o menos la han generado alrededor de 3,700 pesos para que esta persona tenga la posibilidad de quedarse en casa y no padecer esto. Esta medida que es ahorita coyuntural por lo que estamos viviendo puede tornarse a una medida realmente estructural. Hoy cuando vemos en todo el mundo cómo están reaccionando los gobiernos para enfrentar esta crisis, en principio sanitaria, después económica, vemos que están aplicando medidas contracíclicas y que están destinando a Alemania, por ejemplo, el 30% de su Producto Interno Bruto para reactivar la economía y que una vez que esto pase, no tengan que empezar, no de cero, sino mucho más rezagados de cero. En todo el mundo vemos, en España se acaba de aprobar esto que estamos discutiendo, en, 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 en Francia, en Alemania, en España, en Italia, en América Latina, vemos políticas que tienen que ver con una decisión del gobierno de destinar recurso público. Esta propuesta, que es cierto, viene con un gran respaldo de 125 legisladores y legisladoras, ojalá que pronto entre a discusión para que sea una realidad. Algo que no se ha mencionado y que lo quiero mencionar, las cifras van desde los 180,000 millones de pesos, 220,000 millones de pesos o 358,000 millones de pesos, como lo hemos dicho aquí. Hay varias fuentes de donde se puede obtener ese recurso. Primero, México tiene una línea de crédito ante el Fondo Monetario Internacional de 40,000 millones de dólares e incluso, México en estos 18 años, el gobierno federal ya utilizó 2,000 millones de dólares. ¿Saben cuánto pidió Peña Nieto en sus 6 años? 2,300 millones de dólares. Es decir, en 18 meses ya están a punto de rebasar ese endeudamiento. Entonces, número 2, en la Cámara de Diputados se aprobó el déficit fiscal más amplio de los últimos años. Eso también se puede aprovechar para fondear una decisión legislativa de esta naturaleza. 3, tenemos 4 grandes obras de infraestructura que evidentemente se tienen que aplazar si queremos obtener recursos para detonar esto y garantizar que esta propuesta sea realidad. Dos Bocas, Tren Maya, Corredor Transísmico y el aeropuerto de Santa Lucía. 4, se tiene que negociar la deuda de Pemex. Es increíble que mientras nosotros estamos viendo cómo se puede fondear esto, en los 3 primeros meses de este año, Pemex perdió 250,000 millones de pesos, porque evidentemente es un negocio que ya no es redituable. Y quinto, ¿algo ha hecho bien este gobierno? Pues la recuperación de deuda fiscal que tenían los grandes contribuyentes, con a lo mejor acuerdos, etcétera, pero han acelerado que paguen. Bueno, eso que se está recuperando se tendría que ir a esta bolsa para que tengamos certeza de que se puede fondear esto. Yo lo dejaría aquí como una primera intervención, pero creo que esto de un ingreso vital de emergencia para que los mexicanos
tengan certeza, no solamente esto ya nos alcanzó, esto nos está pegando, sino a futuro, que evidentemente vamos a tener coyunturas como esto, ya no nos estemos tronando los dedos y todos legislando rápido y a ver qué hacemos, sino que ya nos encuentre con una medida estructural que esté plasmada en la Constitución. Gracias. Muchas gracias, senador, por sus comentarios, muy buenas reflexiones. Pues es momento de escuchar la intervención de la diputada Ana Lilia Herrera Ansaldo, anfitriona, y además quien es maestra en Derechos Humanos y Garantías por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de México. Una disculpa por una falla aquí técnica. Siendo senadora por el Estado de México, fungió como presidenta de la Junta de Coordinación Política y vicepresidenta de la mesa directiva. Fue presidenta municipal de Metepec, diputada local, secretaria de Educación y de Desarrollo Social del Estado de México, así como secretaria técnica del Consejo Estatal de Población. Actualmente diputada federal y vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. Articulista para El Universal, El Heraldo de México y El Sol de Toluca. Presidenta de este colectivo, 50+1, en el Estado de México. Cedo el uso de la palabra a la diputada Ana Lilia Herrera Ansaldo. Muchas gracias, querida Laura. Buenas tardes nuevamente a todos. Quiero empezar diciendo que le deseamos a nuestra muy querida Laura Rojas, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que el tema de salud familiar que tiene se resuelva bien. Le deseamos todo lo mejor y le agradecemos mucho su disposición para estar en este foro. Lamentablemente, pues hoy la salud es primero y deseamos lo mejor para este familiar, querida Laura. Bien, yo quiero empezar leyéndoles una cita que verdaderamente me parece que es el fondo de lo que estamos hablando. Una cita de Alice Crosser, que es investigadora postdoctoral en el Colegio de México. Dice, la pobreza es más que la falta de ingreso. Significa hambre, privación de salud y educación, enfermedades y malnutrición, no poder hacer planes de vida, miedo al futuro y opciones limitadas de trabajo, expectativa de vida acortada, impotencia, falta de representación y acceso a servicios públicos, marginación y exclusión social, experiencia de violencia, niveles elevados de estrés constante, propensión a ser criminalizado, victimizado o menospreciado, pérdida de libertad para diseñar la vida propia. Bien se asemeja a vivir en un estado de crisis constante. Y eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una triple crisis sanitaria, económica y social. Cuando damos números, cuando hablamos de beneficiarios potenciales de este ingreso mínimo vital o básico vital, lo que estamos diciendo es necesitamos generar un piso más parejo para millones de familias que ya tenían ingresos muy vulnerables, ¿no? Estoy pensando en trabajadoras del hogar, estoy pensando en el sector de la construcción, por ejemplo, que ha sido de los que más empleos ha perdido. En fin, en muchas familias que van al día y que requieren, y que hoy prácticamente ese piso que tenían, ese piso que sostenía el día a día, pues hoy se ha quitado ante la pérdida que ya hemos mencionado reiteradamente todos los participantes de empleos que hemos estado teniendo. Yo quisiera decir
Es importante, es urgente, es vital que podamos tener una solución adecuada. México ha implementado algunas medidas, sí, hay que reconocerlo. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de la pensión para adultos mayores. Se adelantaron cuatro meses, pues sí, nada más que el presupuesto es finito y se adelantan esos 4 meses. ¿Y qué van a pasar los últimos 4 meses del año? Ellos van a seguir necesitando. Yo quisiera decir que esta propuesta que efectivamente hemos suscrito, legisladoras y legisladores de todos los grupos parlamentarios, pretende ser un piso básico también para la discusión y no pretende sustituir las responsabilidades que tiene el Estado, que deben ser complementarias. Por ejemplo, los créditos a micro, pequeñas y medianas empresas, que son fundamentales, Laura lo sabe muy bien, pues generan prácticamente el 75%, las pequeñas, micro y medianas empresas generan el 75% de los empleos en el país. Es importante darles créditos para que subsistan en esta pandemia, sin lugar a dudas. Y yo diría, son insuficientes los créditos que se han otorgado por parte de gobiernos municipales, estatales y el federal. Pero tenemos que reconocer que otorgar un crédito no significa que esa empresa, dadas las condiciones de confinamiento obligado al que estamos sujetos, va a mantener el mismo número de empleos. Ni siquiera significa que su producto, tal como venía vendiéndose, pues va a mantener los niveles de ventas, o a lo mejor en estos tiempos tan difíciles para todos, pues ya ni siquiera habrá que reconvertir y habrá que replantear la empresa. Entonces, insisto, esta es una medida de carácter complementario. Eso era algo que quería explicar. Trataré de no redundar porque han sido muy claras las exposiciones tanto de César como de Verónica y de Juan, pero creo que es importante también saber dónde estamos parados. ¿Es arriesgado? Sí. Yo creo que hoy el presidente de la República tiene la oportunidad de formar un frente común con esta propuesta que está surgiendo desde el Poder Legislativo. Por cierto, hay que reconocerle a Laura Rojas, nuestra presidenta de la mesa directiva, que ha sido la principal impulsora de ella. Tiene la oportunidad de hacer este frente común. ¿Por qué? Porque hay datos que sugieren que las afectaciones en empleo, en ingresos, en seguridad alimentaria de los hogares mexicanos podrían llevar a la pobreza al 76.2% de la población, es decir, a más de 95 millones de personas. Y yo diría, este es un primer esfuerzo, habría que plantearnos cuáles tendrán que ser las medidas, insisto, y puede ser un esfuerzo plural, un esfuerzo de conjunto, para impulsarlo con un mayor aliento en el más largo plazo, porque creo que también pensar en tener un apoyo durante 3 meses, la pandemia no nos va a durar 3 meses, ¿no? Estamos frente a un fenómeno pues bastante incierto, nuevo, tiene en cuarentena al mundo, pero creo que también esta sería una gran oportunidad, lo platicábamos antes de empezar, de romper paradigmas, de replantearnos cuál es la política social que México necesita y pensar en el más largo plazo. Pero en lo inmediato yo coincido con lo que señala Juan. Quisiera solamente complementar la idea que él ya expresó. Por ejemplo, si pudiéramos entregar este ingreso vital, ¿no?, con los datos de desempleo que teníamos al mes de abril, estaríamos hablando de 110,194 millones de pesos, suponiendo que solo se entregara por 2 meses a casi 34 millones de personas. Bueno, este gasto equivaldría al 1.8% del presupuesto aprobado para este 2020 y sería mucho menor a cualquiera de los 3 proyectos prioritarios del gobierno federal. Dos Bocas, Tren Maya y Santa Lucía. Juan mencionaba un cuarto. Pero estamos hablando
de algo que es viable, ¿no? Porque, bueno, pues ideas puede haber muchas, alguien podrá decir, bueno, estos diputados quieren hacer populismo, bueno, no queremos hacer populismo, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, ¿no? Que es, además, facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, orientar el presupuesto, y creo que es bastante viable. No basta decir qué, hay que decir cómo y hay que decir con qué. Entonces, creo que aquí tenemos números que nos permiten decir que esto puede ser viable. ¿Por qué es importante que ya tengamos una respuesta del gobierno federal? Porque estamos hablando que 7 de cada 10 empleos que se han perdido al momento en México se encontraban en el sector informal y obviamente las mujeres son las principales víctimas. 8 de cada 10 hogares no han podido mantener cuarentena porque tienen que salir a trabajar para llevar el sustento cotidiano a la mesa familiar. 9 de cada 10 personas, pues ya, bueno, creo que eso podríamos ser el 100%, estamos viendo los incrementos en los precios de la canasta básica. ¿Por qué? Porque las cadenas de producción también han sido afectadas. 8.4 millones de personas, estamos hablando casi el 15% de la población económicamente activa, ya estaban en abril desempleadas, descansadas, valga la expresión, sin goce de sueldo o sin poder salir a buscar trabajo precisamente por esta contingencia. Los hogares mexicanos, un 65%, ha visto reducidos sus ingresos. Y bueno, creo que estos son datos francamente alarmantes, ¿no? Yo quisiera decir que cuando hablamos de ingresos, necesitamos pensar en el largo plazo. Yo pienso mucho, y sé que hay maestras y maestros que hoy nos están escuchando en el tema de la educación. ¿Cuántas familias tienen un solo dispositivo, que a veces es un teléfono, que a veces es sin internet porque hay que contratarlo y comprar la tarjeta en el Oxxo, ¿no? Para tener datos, ¿no? Y poder utilizarlo. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes van a desertar de la escuela porque simplemente ya no hay posibilidades para que puedan estudiar, porque no hay condiciones, no hay dispositivos electrónicos, desde luego no hay condiciones para ir a la escuela? Yo me pregunto como madre de familia, si los niños van a ir un día sí y un día no, nosotras vamos a trabajar un día sí y un día no, o cómo va a estar la cosa. La verdad es que es mucho más complejo de lo que alcanzamos a ver. Necesitamos un Estado fuerte, pero sí necesitamos este ingreso mínimo vital que nos permita que estas familias salgan adelante. Y yo dejaría finalmente esta nota con una cobertura lo más amplia posible. Creo que la temporalidad habrá que analizarla. Me parece que sí hay recursos, que hay proyectos que pueden esperar y que un gobierno define sus prioridades en el presupuesto. Y el presupuesto, que siempre es finito y que en tiempos como los actuales, donde la economía está decreciendo, pues es todavía más complejo, pues no podemos estar pensando en estas obras que tienen este interés del presidente de la República. Ojalá las posponga. Yo sí quiero ser muy clara en este tema, porque la vida de muchas personas, el futuro de muchas personas, pues está a punto de cerrarse por la crisis que estamos viviendo. Yo diría, es una medida que no es contradictoria, que es complementaria y que requiere, sin duda, una política social estratégica y, por supuesto, una política fiscal progresista. Y a mí me da muchísimo gusto que podamos estar de acuerdo, 120, 125 legisladores ya de distintos grupos parlamentarios, pero somos 500, ¿no? Necesitamos ahí tocar fuerte la puerta de la mayoría. Está Porfirio Muñoz Ledo, el propio César, que ya se ha manifestado a favor, está Lorena Villavicencio. Creo que vale la pena en este momento insistir, porque también tendrá que ser una decisión del presidente de la República para que esto pueda ser una realidad. Nos conviene a todos, ¿no? Yo creo que el privilegio de ninguna persona puede nublarle hoy la empatía que necesitan muchos hermanos y hermanas mexicanos. Yo dejaría hasta aquí mi intervención, querida Laura, para poder dar pie a las muchas preguntas que ya hay. Muchas gracias, diputada y presidenta de 50+1 en el Estado de México. Muy importantes las reflexiones. Pues vamos a pasar
a la ronda de preguntas y respuestas. Nos han llegado una diversidad de comentarios y cuestionamientos para la reflexión. Por cuestiones de orden y de tiempo, vamos a hacer una ronda abierta para que los legisladores puedan contestar cada uno a lo que crean que deben de hacer de los siguientes comentarios que hemos englobado en este resumen. Primero, ¿cómo equilibrar un apoyo de este tipo entre segmentos poblacionales donde se consideren niveles de pobreza, de desempleo por entidad e incluso de formalidad e informalidad del empleo, considerando que la tasa de informalidad laboral también en este país ronda el 56%? Es decir, ¿quiénes serían acreedores a un apoyo de este tipo, tomando en consideración lo antes referido? También, ¿cómo lograr la transparencia de los recursos y la no politización de los apoyos? Siguiente, ¿qué programa programas habría que transformar para subsidiar el ingreso único vital? Aun cuando ya se ha comentado un poco de esto, me parece importante retomarlo. Y han considerado cómo sería la operación para aterrizar este beneficio, si como organización de la sociedad civil, y esta es una pregunta también de 50+1, en el Estado de México, pudiera ser un conducto para hacer llegar a quienes se inscriban o lo soliciten. Para hacer transparente y eficiente, así como ágil, esta distribución, ¿cuál podría ser un mecanismo de registro de padrones? Estas son las preguntas que hemos englobado en una sola para que, de acuerdo a las intervenciones, pudieran cada uno de ustedes hacer los comentarios que deseen. Iniciaríamos en el mismo orden de las intervenciones con el diputado César Hernández, por favor. Con mucho gusto. La oportunidad de tener esta retroalimentación nos permite ahondar en las reflexiones. En mi intervención primera planteaba la necesidad de tener mucho cuidado en caso de que este programa pudiera prosperar, este apoyo para la gente, de cómo poder generar el beneficio directo para las personas que lo requieren, que lo necesitan, y que obviamente no a través de algunos intermediarios pueda quedar ese recurso sin llegar al objetivo, dispersándose para otros fines. ¿Por qué lo señalaba en la primera intervención? Bueno, tuvimos la oportunidad hace escasos 2 años de vivir un proceso electoral en donde la gente lamentablemente se veía lastimada cuando un programa denominado Prospera, a través de sus estructuras, pues, permitía simplemente el condicionamiento para la movilización hacia las urnas, ¿no? El amedrentamiento de decirles que si no apoyaban al final del camino no iban a tener estos recursos. Por supuesto que hoy el gobierno de la República ha demostrado, ha acreditado que se puede dar una dispersión económica de manera directa a través de un monedero electrónico, y que en este caso, ya en su caso, las reglas de operación permitirían que la gente que se inscriba a un padrón pues pueda tener este beneficio directo y que no se disperse, ya mencionaba, el recurso. ¿Cómo tener un mecanismo de registro de las personas para ser beneficiarios? Pues bueno, yo creo que la propuesta es muy noble y fácilmente puede integrarse este padrón de beneficiarios cuando la gente pueda acreditar realmente cómo generaba sus ingresos. Si era un tema informal, pues obvio, hay una gran convulsión social, la gente va a requerir del apoyo,
y se deben tener estas expectativas de solvencia, de recurso, para poder atender al gran número de gente que quede ahí pidiendo ser tomada en cuenta. Lo comentaba el senador Juan Cepeda y lo acompañaba la compañera Ana Lilia Herrera. Hay algunas obras del gobierno de la República que hoy pudieran tal vez esperar para atender lo prioritario que exige y que demanda nuestra población mexicana. Por supuesto que ha habido también el criterio de no endeudar más al país. Yo creo que no se trata únicamente de dar un discurso demagogo, hay que ser muy puntual y estar conscientes que la población nos exige estar a la altura de las circunstancias y estamos ante una situación totalmente atípica, ¿no? Una convulsión de la sociedad porque se requiere el sustento para los hogares de todas las familias mexicanas. Y en este entendido, pues bueno, la transparencia de los recursos que se puedan disponer para ayudar a la población mexicana, digo, no va a haber recurso que alcance y yo creo que las distintas fuerzas políticas podrían tener, sí, el acompañamiento, si hay una gran voluntad. Habemos quienes sí estamos interesados en apoyar, en sumar y obviamente hasta haremos lo propio para sensibilizar a más compañeros, compañeras legisladores para que todos respaldemos. Y en este caso, al seno de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, donde soy secretario en la Junta Directiva, pues también haremos los planteamientos con el equipo del Gobierno de la República, la Secretaría de Hacienda, para abonar, para coadyuvar a que este tipo de propuestas sean consideradas, que puedan ser tomadas en cuenta para que el siguiente año en el presupuesto de egresos de la Federación esperemos poder demostrar que queremos ayudar al pueblo de México. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Continuaríamos con la diputada Verónica Juárez, por favor. Gracias. Mira, en principio a mí me parece que lo importante es que pudiéramos lograr un acuerdo. Es por eso que hacemos un llamado al presidente de la República para que haga suyo esta posibilidad. Y eso creo que encontrará un gran respaldo, no solamente entre las fuerzas políticas, sino también con otros sectores y con la propia población. Eso por una parte. Y desde mi opinión, tiene que ser un asunto universal, es decir, un asunto de buena fe. Y porque siempre habrá un margen de error, pero creo que la posibilidad de los beneficios son mucho mejores, sabiendo que puede haber algunos errores. Eso por una parte. Y por otra parte, en distintas iniciativas se mencionan que los padrones podrían realizarlos en principio la Secretaría de Trabajo. También nosotros en el punto de acuerdo mencionamos que esto lo podría hacer a través de la Secretaría del Bienestar, que ya existe un programa para el bienestar de las personas en emergencia social o natural y que esta se podría transformar para que desde ahí se pudiera hacer. Y bueno, siempre se corre el riesgo de la perspectiva que se le quiera dar. Y claro que nadie quiere que se convierta en un programa clientelar. Y por eso me parece importante que podemos encontrar mecanismos para que exista transparencia y para que exista vigilancia. Y luego un último comentario en relación a los dineros. Miren, podemos reorientar el presupuesto. Sí se pueden, ya no decimos que las desaparezca, que se pospongan las obras y que le demos prioridad a lo que ahora se requiere. Esa es una opción. Pero cuando hablamos de deuda, ya aquí el senador Cepeda nos mencionaba de que ya este gobierno se ha endeudado, no con la cantidad, 2,000 millones de pesos, poco más. Nosotros requerimos, cuando digo nosotros, todas y todos, si se cristalizara esta propuesta, mucho más. Y decíamos, es que no hay que endeudarnos. Pero a mí me gustaría dejar algo muy claro. Si tomáramos deuda, si por ese fuera el camino, esta deuda sería para todas las personas.
Es decir, para las mujeres, para los hombres, para los jóvenes, para todos aquellos que están padeciendo. No vamos a salvar ningún banco, no vamos a salvar a ninguna empresa de manera directa, vamos a salvar a la gente. Y creo que en ese sentido valdría la pena. La gente se está endeudando en estos momentos por sobrevivir. ¿Por qué no hacerlo por ellos mismos? Y a final de cuentas, yo digo que eso traería un suspiro para la reactivación económica. Entonces, yo creo que no nos debería de asustar cuando estamos hablando de millones de personas y me parece que además habría un amplio consenso en este sentido. Yo por eso insisto en que el presidente debería de hacer suya esa propuesta, debería de manera inmediata ver cómo lo implementamos, en la Cámara de Diputados cómo ayudamos en lo que tiene que ver con el presupuesto y de igual forma que busquemos todos los mecanismos para encontrar la transparencia y el buen uso de estos recursos. Habrá muchas cosas que podrá salir si se prioriza primero a todos aquellos que no estén incluidos en ningún programa, por ejemplo. También el nivel de pobreza en el que se encuentre y que veamos algunos otros factores. Tenemos instituciones, organismos que nos pueden ayudar y orientar en ese sentido. Y entonces a mí me parece que es una oportunidad que tenemos todas y todos ahora para opinar, estar y dar respuesta, que esa es nuestra responsabilidad a final de cuentas, pero sobre todo para que toda la gente que ha confiado en las diputadas, en los diputados, en los senadores y las senadoras, pues que vean que desde acá también estamos impulsando iniciativas que pueden verse reflejadas en el beneficio de las personas que ahora tienen problemas muy serios que tienen que ver con qué voy a llevar a la casa de comida, que tiene que ver cómo voy a sostener a mis hijas, a mis hijos, que en este confinamiento que requiere de otras circunstancias, que se requieren dinero también para hacer frente a todos aquellos que requieren medicinas. Tenemos por una parte lo que tiene que ver con el CONAVI, pero también existen otras enfermedades que tienen que tener lo mínimo necesario para atenderse. Es decir, esta es una respuesta para resolver lo que mínimamente se requiere día a día, requieren todas las personas en nuestro país. Gracias. Gracias, diputada. Continuamos con el senador Juan Cepeda, por favor. Bueno, de entrada me parece que el programa debe de ser universal y todas las propuestas que se han presentado, los puntos de acuerdo, iniciativas de ley tienen ese carácter. Debe ser universal a todo aquel que se ha visto afectado por esta emergencia sanitaria, ahora ya económica, por algo muy sencillo. No podemos nosotros tratar de equilibrar en el sur con el norte o en el centro del país, porque simple y sencillamente todos ellos están padeciendo exactamente lo mismo. Y en un contexto como el que hemos narrado, pues tan se contagia y puede morir el del sur como el del norte como el del centro. Por eso de entrada debiera de ser universal e insisto, solamente ejemplificándolo en este momento de esta pandemia, pero puede ser cualquier otra circunstancia. Después, ¿qué programas eliminar para que se pueda subsidiar? Ninguno. Yo creo que los programas y los derechos sociales son progresivos. Jamás podemos restringir o ir hacia atrás en esta política de bienestar social. El principal argumento en contra va a ser cómo lo vamos a poder solventar económicamente. Y hemos dado varios ejemplos, pero vámonos a estas medidas contracíclicas. Cuando el gobierno federal dice es que nosotros no nos vamos a endeudar, eso se entiende en un momento de una cotidianidad
fuera de lo que estamos viviendo. Esta es una emergencia, es una situación extraordinaria. Por eso todos los países en el mundo están tomando medidas contracíclicas. Lo voy a ejemplificar de manera muy casual o muy cotidiana. Si en la familia tenemos a nuestra hija que va a nacer sus 15 años y no tenemos dinero para hacerle la fiesta, y de repente alguien opina, oye, pues hay que hipotecar la casa para poder hacerle su fiesta, pues seguramente eso no sería prudente. Pero el mismo caso de solicitar una hipoteca o ir a una hipoteca de la casa sería, si un integrante de la familia, si esa misma hija está por una operación de vida o muerte y la solución es hipotecar la casa, pues entonces todos van a estar de acuerdo y ahí sí es evidente que será necesario hipotecar la casa. Igual ahorita, si no tuviésemos esta contingencia, si no tuviésemos gente muriéndosenos, seguramente una deuda todos la criticaríamos, pero en estos momentos donde lo requieren los ciudadanos, pues es una medida, además hasta de sentido común, que diríamos, oye, lo estoy haciendo para salvar vidas, porque de fondo es eso. Y lo otro, ¿cómo la transparencia y cómo no la politización? La transparencia creo que ya tenemos a la misma Auditoría Superior de la Federación, donde tiene que auditar estos recursos públicos federales, y la no politización, tengo que decirlo, sería muy, muy romántico decir que no se va a politizar. Digo, todos los que han gobernado lo han hecho, pero mira, eso en un contexto como el que estamos viviendo es lo de menos, ¿eh? El tema es que se salven vidas, que tenga estos ciudadanos la posibilidad de una certeza para el mañana. Y después, ¿cómo sería la operación? Muy buena pregunta por algo muy sencillo. El gobierno destinó 25,000 millones de pesos para microcréditos, de 25,000 pesos cada uno de estos créditos para empresarios, etcétera. No los pudieron colocar, no pudieron operar para que se distribuyeran todos. Y asimismo vemos de repente un déficit en la operación ya en tierra de los programas. Buena pregunta, pero ya lo decía Vero, que me antecedió en la palabra. Una vez logrando este gran acuerdo nacional que además de verdad le conviene al presidente y al gobierno federal por el mal manejo que han hecho de esta crisis sanitaria y hoy ya económica y un poquito más ya de seguridad, aprobar esto. Y una vez que salga el consenso en la Cámara de Diputados, como bien lo decía Ana Lilia, esto queda exclusivamente en la cancha de los diputados. Lo de menos es ponernos de acuerdo para ver cómo lo vamos a operar o el mismo gobierno federal. Lo importante es que salga el acuerdo, que sea una realidad y que el gobierno federal pueda lavar su cara de esa deuda que hoy le tiene a los mexicanos, que está costando salud y que está costando vidas. Gracias, senador. Y continuamos con los comentarios de la diputada Ana Lilia Herrera. Gracias, querida Laura. Pues bueno, coincidiendo con mis compañeros, yo creo que situaciones extraordinarias requieren decisiones extraordinarias. Y qué mejor si logramos conjuntar a los especialistas, a todas las voces. Insisto, sería vergonzoso que alguien intentara lucrar con esto. Además, está pensado justamente para no lucrar políticamente con la necesidad que millones de familias hoy están viviendo. Quiero aclarar que este gobierno federal es uno de los más endeudados en la historia del país. Recientemente el Banco Mundial dio un crédito de $1,000 millones y yo coincido con Verónica. Si tuviéramos que endeudarnos para entregar ese dinero a las familias que hoy están poniendo en riesgo, no unos meses,
Estamos hablando de problemas de desnutrición que pueden tener las menores de edad. Estamos hablando de la propensión a tener más enfermedades, bueno, además en tiempos de COVID. Estamos hablando de futuros cancelados, de niños jóvenes que pueden dejar de ir a la escuela por esta situación económica. Entonces, yo diría, si el gobierno se tiene que endeudar, habrá que ver cuáles son los márgenes manejables. Pero una cosa es muy cierta. Este programa, este ingreso básico vital, también está pensado para reactivar la economía. Si la gente tiene un ingreso, entonces puede gastar en tener satisfactores y esto se vuelve también un círculo virtuoso. Entonces, este apoyo directo tiene también esa ventaja que no nos debe, pues más bien que deberíamos ponderar también. Requerimos reorientar las políticas para el crecimiento económico, porque sin crecimiento económico no habrá prosperidad. Yo diría, no habrá ni impuestos que cobrar, ¿no? Entonces, creo que es algo quizás muy básico, pero que hay que ponerlo sobre la mesa para que no nos dé miedo endeudarnos. Como ya bien se dijo aquí, pues no estamos rescatando a ningún rico y poderoso, estamos hablando de las familias que hoy más lo necesitan. Y tenemos un Estado mexicano que tiene que estar ahí para apoyar esto, que es por el bien de absolutamente todos. Referir que de las grandes bondades que encontramos en este programa es la universalidad, que pueden acceder a él personas que estaban en la economía informal, que han perdido sus fuentes de ingreso. Creo que eso es muy importante, que no haya condicionamientos, que se dé con absoluta transparencia, sin burocracia, y quizás hablando de los retos que podríamos enfrentar para llegar a quien realmente lo necesita, estaríamos hablando no solamente de transferencias monetarias vía bancos, sino también de vales, quizás de alimentos, no lo sé, habría que explorar estas alternativas de solución porque hay que recordar que es más o menos el 50% de la población que no está bancarizada, de la población adulta en México. Entonces, bueno, pues ahí habrá muchos retos en la implementación, pero creo que también es una enorme ventaja que sean transferencias y que esto no implique una mayor burocracia. Hasta ahí dejaría mis comentarios. Gracias, diputada. Yo quisiera, además de agradecer esta oportunidad de compartir el foro con el colectivo 50+1, hacer unas brevísimas reflexiones finales. Primero, creo que coincidimos que esta situación de la pandemia nos ha puesto al extremo, que necesariamente debemos de llegar a un acuerdo. De marzo a mayo, las cifras lo refieren, más de 1 millón de empleos perdidos a causa de la pandemia en el país y la cifra sigue creciendo. Se suma también a los que ya teníamos como parte de la tasa de desocupación por la crisis económica global y se trata ahora de llegar a acuerdos precisamente para proteger el patrimonio de las empresas, de las familias, de las personas. También se trata de lograr mantener los empleos al corto, mediano y largo plazo. Se trata también de una oportunidad única para seguir construyendo una buena política social. Hemos aprendido mucho de esto y el ingreso único vital pudiera ayudar en mucho a que la construcción de la política social, ya lo decía la diputada Ana Lilia Herrera, rompa paradigmas y logremos tener la puerta abierta para cualquier contrariedad o cualquier tema que vulnere al Estado. Tenemos una codependencia, empresas, trabajadores y Estado. Dependemos unos de otros porque unos pagan impuestos y los otros los utilizan precisamente para el sostenimiento de todo el aparato gubernamental. Nos necesitamos mutuamente, hay que hacerlo por el bien común, porque se trata de mantener la paz social y se trata de cuidar todos la estabilidad del país. Yo creo que eso es algo que, por supuesto, no creo que haya alguien a quien no le interese. Pues muchas gracias y yo quisiera cederle el uso de la palabra
a la presidenta 50+1, la diputada Ana Lilia Herrera, para que pudiera cerrar este gran foro por un tema que de verdad es bastante importante para el país. Muchísimas gracias. Gracias, querida Laura. Pues simplemente agradecerles muchísimo a mis compañeras y compañeros legisladores por esta oportunidad de coincidir, no solamente en un espacio, sino en la idea de buscar soluciones innovadoras que nos permitan a todos como país salir adelante. No es momento de polarización, es momento de suma, es momento de talento, de reinventarnos. Y creo que aquí hay una propuesta muy buena. Gracias a todo el sector empresarial que también está en esa búsqueda de soluciones, y creo que también vendría muy bien tener la tranquilidad, porque los trabajadores no son personas ahí, máquinas, son personas queridas que se vuelven parte de la familia y que debe ser muy duro tener que despedirlos, ¿no? Que por cierto, ahí traemos una propuesta también para que no se les cobre el ISR, por ejemplo. Pero bueno, hay muchas propuestas sobre la mesa, lo que necesitamos son decisiones. Gracias a todas, a todos, y bueno, nos vemos la próxima semana. Muy buenas tardes. Hasta pronto, gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.